Como dijo Silvio Panchera en el año 1987, estas operaciones han de realizarse con precisión, corrección y amplitud, puesto que de la precisión y la corrección de las mismas depende que el resultado sea científicamente útil y fiable. Otra de las cuestiones que a modo introductorio quiero también señalar o subrayar es que el estudio epigráfico no se diferencia del estudio histórico, no son esferas separadas y las preocupaciones e interrogantes presentes en los trabajos de epigrafía son, digamos, en la mayoría de los casos, las mismas que se encuentran en los trabajos de los historiadores. Dado que hoy se ha abandonado el estudio del documento en sí mismo y las preguntas que se dirigen a estas fuentes son las mismas que también dirigen los historiadores. Y epigrafistas y historiadores, que al final es la misma cosa, se preocupan y nos preocupamos más por el contenido y no solo por la forma. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de abordar cualquier trabajo basado en fuentes epigráficas son los problemas que presenta esta fuente, que no se pueden olvidar. Siempre sería, digamos, el punto de partida de toda investigación. En este sentido, hay que tener siempre muy presente el carácter de la información que nos proporciona, el volumen de la misma y el azar de los hallazgos. El volumen condiciona para cualquier estudio la representatividad de la fuente. Y el azar de los hallazgos es algo a lo que estamos expuestos, dado que se trata de una fuente abierta frente a las fuentes literarias que podríamos caracterizar como fuentes cerradas. El corpus de los autores antiguos, salvo hallazgos extraordinarios, no aumenta. También hay que tener en cuenta que la importancia de esta fuente varía en función del periodo histórico y del objeto de estudio concreto. Esto es una cuestión a tener presente porque buena parte o para buena parte de los temas relacionados, por ejemplo, con la economía y la sociedad en el Imperio Romano, la epigrafía es una especie, digamos, de bisagra con las fuentes literarias y también con las fuentes arqueológicas, mientras que para otros aspectos del mundo romano, pues la epigrafía es una fuente insustituible. En este sentido, por recordar algunos ejemplos, en pantalla podéis ver el código del Ipitistar de la ciudad de Isin, en la Baja Mesopotamia, una fuente jurídica que se fecha en el siglo XX a.C., sin el cual pues, sabríamos mucho menos de lo que se sabe hoy día en la historia del derecho o incluso para, lógicamente, la evolución de las leyes en el Próximo Oriente Antiguo. De misma tipología, también una fuente jurídica, es toda la documentación encontrada en la ciudad de Afrodisias, en Caria, en Asia Menor, que nos ha permitido conocer en profundidad el estatus jurídico de una ciudad líbera, como era esta mencionada Afrodisias. Gracias a los escritos de los emperadores Octaviano y hasta Valeriano, tenemos una información riquísima que abarca, por tanto, desde el Principado hasta el siglo III. Esto se completa con las cartas del procónsul de Asia y, por tanto, un archivo completo que hacen de la epigrafía una fuente indispensable, absolutamente. Lo mismo se podría decir sobre el conocimiento del funcionamiento de los municipios del occidente del imperio, gracias a la Lex Ignitana, encontrada en el Saucejo, en Sevilla, y fechada en el siglo I, tenemos una información que nos permite conocer todos o los más variados aspectos de la vida de una ciudad romana. Y entrando en el ámbito de la religión, no podemos dejar de citar, en el caso del Imperio Romano, las actas del Collegium de los Fratres Arbales, del santuario de la diosa Día en la Magliana,
en las cercanías de Roma. La información que ofrece estos epígrafes va desde el siglo I a.C. hasta el 304 y es gracias a estos epígrafes, a esta rica epigrafía religiosa, que podemos conocer hoy y reconstruir todo lo relativo al culto público en el Imperio Romano. Es decir, se trata, por tanto, de fuentes absolutamente insustituibles. Podríamos señalar otros ejemplos, pero creo que estos son significativos. Y precisamente quiero centrarme en un caso muy concreto que hace también de las fuentes epigráficas una fuente indispensable. Me refiero a un aspecto de la religión hispano-romana relacionada con uno de mis áreas de investigación, que ha señalado antes la profesora Ortiz de Urbina, y es los panteones o las divinidades locales del norte peninsular durante el Alto Imperio, es decir, durante los siglos I a III después de Cristo. ¿Por qué resulta la epigrafía, en este caso, una fuente insustituible? Pues tenemos que tener en cuenta el periodo histórico en el que nos vamos a mover, que es, como he dicho, el Alto Imperio. ¿Qué sabemos de la religión de esta parte de Hispania antes de la conquista romana? Es decir, en la época anterior a la llegada de Roma y la integración de este territorio, recuérdese, el 19 a.C., totalmente todo el norte. ¿Qué sabemos de la religión de estas poblaciones antes de la conquista romana? Pues sabemos muy poco, tenemos unas fuentes muy escasas, la arqueología no ofrece información, se ha querido ver y se han estudiado algunas fuentes iconográficas, pero son muy problemáticas, muy complejas, y en realidad cuando tenemos que aludir a la religión de estos pueblos en época anterior a la conquista, siempre hay que sacar a colación estos dos textos de Estrabón, es decir, las escasas fuentes literarias, que Estrabón dice en el párrafo conocido referido a los pueblos del norte, 337, dice: sacrifican a Ares, un macho cabrío, prisioneros y caballos, y hacen también hecatombes de cada clase al modo griego, como dice también Píndaro, de todos sacrifican 100. Y en el 3.4.16 dice: algunos afirman que los galaicos, individualiza este grupo de población, no tienen dioses. Algunos autores esto lo interpretan, dicen los galaicos son ateos, y que los celtíberos y sus vecinos del norte hacen sacrificio a un dios sin nombre. Como se puede observar, esta rica información de Estrabón hay que entenderla en el contexto de su obra geográfica y cómo señala la proximidad o la lejanía al modo, a la religión y a la civilización. Lógicamente, Estrabón escribe en el cambio de era y el modelo civilizado por excelencia es el de la religión de la poliada o cívica. Y en el caso de los pueblos del norte, digamos que tienen algunos ritos que se parecen a los que también practican los griegos, pero por otro lado no tienen dioses y tienen dioses innominados, lo que los aleja del modelo por excelencia, repito, de la pública religio en Roma o de la religión poliada en Grecia. Sin embargo, cuando nosotros observamos las fuentes disponibles para época romana, es decir, tras la conquista, a partir del cambio de era, nosotros encontramos que esta zona proporciona una epigrafía de carácter religioso muy, muy interesante y además también cuantitativamente muy significativa. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros nos queremos adentrar en el mundo de la religión de estos pueblos del norte en época romana, tenemos que partir, lógicamente, del conocimiento sobre las características que presenta la zona, es decir, el contexto histórico en el que encontramos las fuentes epigráficas. Estamos en una zona muy diferente a la bética, zona
que ya desde época muy anterior proporciona unas fuentes epigráficas muy ricas y complejas. Aquí el hábito epigráfico, Roma lo da a conocer, digamos, lo extiende, como en todas las partes del Imperio Romano Occidental, pero mucho más tardío que en la Bética. Es a partir del siglo I, ya de nuestra era, cuando podemos hablar de la extensión del hábito epigráfico y, por tanto, de la costumbre de, de dejar en material imperecedero grabado pues, los más diversos aspectos de la vida en común y, en concreto, de aspectos relacionados con la religión y la relación que estas poblaciones mantenían con sus divinidades, aquellas que Estrabón nos decía que no tenían nombre. Bien, entrando por tanto ya en el método para enfrentarse a este tipo de fuentes, yo he dividido lógicamente mi exposición en lo que son los dos pasos fundamentales del método de investigación, a saber, la parte heurística y la parte hermenéutica, que lógicamente van intrínsecamente relacionadas. La heurística no es otra, busca el inventario de las fuentes disponibles, es decir, es la fase primera de toda investigación en la que el investigador ha de recopilar todas las fuentes disponibles. Lógicamente, esto obliga al investigador a una búsqueda sistemática de las fuentes y actualmente esta es una tarea que resulta mucho más fácil que la que nosotros nos enfrentábamos en los años 80, dado que, por suerte, como sabéis de sobra, existen unos bancos de datos que son utilísimos para, digamos, desbrozar los árboles del camino en esta primera fase. Aquí he señalado las bases de datos que todos conocéis y que se tienen que manejar para este tema del que estamos hablando o de cualquier otro tema relacionado con la epigrafía latina, como es la base Clauses-Slavi, cuya abreviatura tenéis aquí, EDCS, la Hispania Epigráfica Online, tanto Hispania Epigráfica Online como la siguiente, la Epigraphic, son revistas ya lógicamente con muchos años ya sobre todo la Epigraphic, y que podéis consultar tanto en papel como online. A estas bases de datos, que son, digamos, lo he puesto también ahí, son de obligada consulta, son imprescindibles, pero ojo, son insuficientes. Sobre todo la base de datos de Clauses-Slavi, que es imprescindible y muy útil, presenta ciertos errores, puede presentar errores. Por ejemplo, tiene inscripciones duplicadas, puede haber algunos errores relacionados con los lugares de los hallazgos y, en definitiva, repito, subrayo, son imprescindibles, pero son insuficientes. A ellas hay que sumar, por supuesto, los corpora epigráficos conocidos, el Corpus Inscriptionum Latinarum, tanto el volumen 2 como el suplemento, todos los corpora, digamos, regionales y locales, más la consulta de la bibliografía específica sobre, en general, la religión y los cultos de la Hispania indoeuropea o de los pueblos del norte y, como no, las revistas locales. Las revistas locales, que son siempre las que más trabajo cuesta localizar, suelen dar información muy interesante porque dan a conocer los nuevos hallazgos epigráficos que a veces no aparecen recogidos en los repertorios habituales. Digamos que, por tanto, esta primera fase, que suele llevar tiempo, exige trabajo, dedicación y paciencia, porque a veces pues, uno no sabe calibrar hasta el final, lógicamente, la cantidad de fuentes a la que se enfrenta y, lógicamente, la cuestión de la ubicación también lleva su tiempo. Y en segundo lugar, pero dentro también de la heurística y
tratando de fuentes epigráficas, como acabo de decir, la consulta de estas bases de datos y de estas publicaciones es algo imprescindible, pero repito, no es insuficiente. Es absolutamente necesario el trabajo autóctico, el trabajo, digamos, de campo, que resulta insustituible, porque solo haciendo el análisis directo de las fuentes epigráficas que se han recogido de ese inventario, es posible establecer un corpus completo y fiable. Y la primera cuestión que uno tiene que realizar cuando ya se enfrenta al análisis directo de la fuente es la realización de las fichas epigráficas. Fichas epigráficas que hay que hacer pues delante del epígrafe, ya sea en el museo o ya sea en una colección particular o ya sea, como veremos luego unos ejemplos en las ermitas, las iglesias, tienen que ser exhaustivas y rigurosas. Conviene no olvidar nada cuando uno está delante del epígrafe, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo realizado por nuestro equipo en uno de los viajes que realizábamos al noroeste peninsular para completar el corpus de esta fase de la heurística. Por un lado, se anota, aunque el orden puede ser diferente, se anota el corpus de referencia, que corresponde con el número de ese epígrafe, el lugar lógicamente, donde se conserva, y luego se hace la transcripción dibujando el texto, el titulus, se dan las medidas, lógicamente, de la pieza, del campo epigráfico y de las letras, línea por línea, y si hay variantes, lógicamente, se anota. Y, cómo no, también se debe precisar siempre la fecha en la que se realiza la autopsia. Y siempre anotar todo aquello que nos llame más la atención o que consideremos que debemos de precisar para que luego en nuestro despacho, cuando nos encontremos ya sin la posibilidad de tener delante la pieza, poder lógicamente completar esa ficha epigráfica cuando la pasemos a nuestra base de datos propia. Este sería otro ejemplo. Lógicamente la ficha tiene que ir acompañada de una reproducción fotográfica. Me he puesto tradicional, hoy ya los móviles, ¿no?, ya evitan que tengamos que ir con aquellas pesadas cámaras que íbamos en los años 80 y desde luego siempre lo ideal son buenas reproducciones fotográficas y a veces esto resulta difícil. Luego veremos algún ejemplo. En la actualidad también se cuenta con nuevas técnicas, que es la fotogrametría en 3D. Yo no soy experta en esta técnica, pero podéis ver y tener información de la misma en la página, en ese link que os he anotado. Creo que nunca la fotogrametría va a sustituir a la autopsia directa. La fotogrametría que da a la pieza en 3D puede permitir, cuando uno está haciendo la descripción del soporte en su despacho, pues puntualizar, ayudar a puntualizar alguna cuestión relacionada sobre todo con las características del soporte, pero nunca va a sustituir el examen directo del investigador frente a la pieza, es decir, la autopsia. Y una vez que se tienen todos estos elementos, se han recogido ya toda la información, se procede a la elaboración de una base de datos propia, que este es otro de los grandes avances en del siglo pasado y también de este, pero en finales del siglo pasado, porque en los años 80 los que nos enfrentábamos a trabajos de investigación con una ingente cantidad de fuentes, no existía el FileMaker, ¿no?, ningún otro. Con lo cual viene a completar todas las fases o las operaciones anteriores y facilita luego pues, el trabajo de la segunda parte del método de investigación, es decir, de la interpretación de los datos. En la elaboración de la base de datos propia, yo creo que se puede seguir o se pueden anotar aquellos aspectos que Giancarlo Susini en el 82
estableció para el estudio epigráfico y que todo corpora científico tiene que explicar, es decir, el texto, la paleografía, el soporte y el tipo y el ambiente. No me voy a fijar en los primeros, en los tres primeros, sino que yo fijándome en el ambiente, es decir, en los contextos en los que aparecen los distintos epígrafes, voy a plantear algunas cuestiones de unos problemas con los que se encuentra el investigador en la fase heurística, también en la fase hermenéutica. Lo ideal, pero esto es lo ideal, que muchas veces, muy pocas veces sucede, es que pudiésemos encontrar las fuentes epigráficas en contexto arqueológico. Yo os presento aquí prácticamente casi un unicum en todo el noroeste, al menos peninsular. No hay ningún otro tan rico como este Este es el santuario que se localiza en las Burgas, en la ciudad de Orense. Todas las inscripciones que vamos a ver, salvo quizá al final una, son dedicaciones, quiero resaltar, de carácter privado, aquellas que un devoto o un fiel hace una divinidad concreta. Bien, en el proceso de las excavaciones de este lugar de culto, fueron halladas en los últimos años, a partir del 2008, 5 testimonios dedicados a la misma divinidad, Rebe Navaraego, que confirman ya una lectura de un epígrafe anterior que había aparecido fuera de ese contexto. Claro, esto es, digamos, como he dicho, es un único. Nos han permitido un estudio interdisciplinar entre los arqueólogos que excavaron el santuario, los lingüistas que se ocupan del estudio de esta variada y rica y compleja teonimia y los epigrafistas. Yo pude participar en esta investigación y hemos podido ver más o menos cómo, y hemos podido coincidir y establecer una cronología en la que conjugando todos estos elementos. Como podéis observar, se trata de epígrafes que se leen bien, a pesar del material, el granito, que en ocasiones dificulta mucho la lectura del título. Son inscripciones salidas del mismo taller, probablemente, y que en algunos casos, además, dan el nombre, el teónimo escrito en su totalidad, con lo cual no hay ningún problema para su reconstrucción o abreviado. Pero en este sentido, estos hallazgos son, digamos, de los de más alta calidad que hemos podido encontrar en esta área geográfica. Los arqueólogos, además, han podido reconstruir en el año 2012 las características de este santuario. Veis aquí una reproducción. Y con todo ello, y también se ha podido concluir que se trata de una divinidad de carácter, digamos, salutífero, que se puede comparar con otras divinidades del panteón clásico. Ha sido hallada una piscina termal en relación con los ritos que allí se realizaban, y este precioso esvoto, también comparable a otros esvotos hallados en las Galias, por ejemplo, o en Italia. Se trata de un camafeo de imitación en vidrio azul y blanco opaco fundido en molde, que los especialistas han fechado en el siglo I, mediados del II, que es también la cronología que se puede dar a este conjunto de epígrafes. Es una muestra claramente también del culto y de los ritos que allí se desarrollaban en este santuario y en esta época. Pero la mayor parte de los epígrafes aparecen en contexto secundario. En algunas ocasiones, además, encontramos, como el ejemplo que tenéis en pantalla, que aquella inscripción pagana cumple en época cristiana una nueva función. Como veis, se trata de nuevo de una dedicación a una divinidad. Aquí tenéis Rebe Reumiriago, y el nombre del dedicante. Sigue el esquema habitual de las inscripciones de carácter religioso. En este caso,
votiva. Como veis, sirve de soporte al altar en una pequeña capilla, también en la provincia de Orense, y dudo mucho que los fieles que asisten a los ritos cristianos se paren a pensar o se interroguen sobre lo que significa este documento pagano, ¿no? Este testimonio del Alto Imperio, probablemente el siglo II después de Cristo, en una ermita. Esta es algo que se repite, una característica que se repite bastante en la epigrafía religiosa del noroeste. Y saco a colación esta fotografía porque quiero que os fijéis en algo que no se debe hacer. Es decir, como veis, esta inscripción, alguno de los colegas que estudió que se interesó por este mismo objeto de estudio, la repintó. Se observa, ¿no? Veis perfectamente en negro y veis como con tan poco cuidado que en algunos casos ha goteado la pintura, como aquí veis. En fin, esto es algo que nunca debe hacerse, porque lógicamente esta es una acción o una operación que condiciona la lectura del siguiente investigador y, en fin, es algo absolutamente, digamos, científico. No es el único caso, veremos otro en detenimiento. De nuevo se repite el mismo contexto secundario. Esta es una preciosa capilla también de una localidad de Orense, San Mamés de Sobreganade, donde de nuevo encontramos la inscripción, ¿no? Veis el epígrafe, perfecta, se conserva muy bien, la divinidad en este caso Ariounis Mincoseo Aegis, y por suerte en esta ocasión nadie cometió una tropelía como en el caso anterior, y de nuevo sirve de soporte a este altar, ¿no? En esta pequeña ermita, en un pequeño pueblo del mundo orensano. No lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Hay que tener en cuenta que estamos en un ambiente que en época romana, en un paisaje que se caracteriza por la ausencia de ciudades. Estamos sobre todo en un paisaje eminentemente rural. Esto no es ni el nordeste ni el sur de la península y por tanto hay un problema en este sentido para la localización de los epígrafes religiosos pero también funerarios. Otro ejemplo clave relacionado con lo anterior, esta utilización de monumentos paganos en contextos cristianos, lo tenéis aquí, nada más cristiano o más significativo para un peregrino que los cruceiros en el mundo. Quien haya visitado la Galicia actual sabe a qué me estoy refiriendo. Esto se localiza en Zaparín, delante de una iglesia, y aquí ya tenemos un texto con dificultad para su lectura. Se lee, pero no lo entendemos bien, suele ocurrir. Leemos dis, aegis, que es el nombre, es un teónimo, y en la línea tercera se observa el triba. El problema que nos planteamos es cómo sería el segundo determinante de una divinidad, dis aegis, pero tratándose como se trata de un hapax, de un único, no sabemos cuál sería su terminación. Los lingüistas discuten en este sentido, probablemente podemos entenderlo como el segundo determinante de la divinidad, pero es algo irresoluble por el momento. Hasta que no aparezca otra inscripción con el mismo determinante no lo podemos asegurar. También hay un problema, nos hemos encontrado, por poner un ejemplo, con inscripciones modernas que habían sido consideradas antiguas y que han servido también en una mala praxis del método epigráfico para inventar nuevos teónimos, como si no tuviésemos bastantes, ¿no? Lourdes Albertos, en los años 70, ya dijo que lingüista, muy preocupada por la epigrafía del área indoeuropea de Hispania, ya dijo que era mejor, cuando las lecturas no eran seguras, era mejor no aumentar los repertorios de teónimos o de antropónimos, puesto que ya tratándose como se trata
de nombres locales, ¿no? No son nombres latinos en muchos casos. En estos a los que me estoy refiriendo, y en el caso de los teónimos, todos son nombres locales, no latinos. En este caso, la fotografía no es de muy buena calidad, no la pudimos hacer nosotros, nos la dio un vecino, porque en el momento que nosotros fuimos a este lugar, un pueblecito, Chao do Castro, en la población de Obolo, en la provincia de Orense, el Conventus Bracaragustano, cuando nosotros fuimos allí, la pieza había desaparecido, pero lógicamente había sido publicada años antes y nosotros seguíamos el rastro, ¿no? Al final, el epigrafista se convierte en un detective, ¿no? Estas series de televisión en la que el detective tiene que recoger todas las pruebas para poder encontrar al asesino, pues en este caso nosotros tenemos que recoger todas las pruebas para poder completar nuestro corpus. Esta inscripción, que además aquí se puede apreciar, aunque la foto es mala, una cruz, ¿no? Más o menos, fue leída como, publicada como una inscripción de carácter religioso, y el nombre de la divinidad se identificó como Anodio. Y esta iconografía también se interpretó como la representación de la divinidad, siendo que además son muy contadas, solo en muy contadas ocasiones tenemos iconografía referida a estas divinidades locales. Sin embargo, tras nuestra visita al lugar y después de mucho trabajo y mucha pérdida de tiempo y al final no poder localizarla, una vez que conseguimos una buena foto, la lectura es la que aquí transcribo, hecha y publicada por Alfayé Villa, una de las investigadoras del proyecto en el 2013. Es Anno D, es decir, se trata de una inscripción moderna, grabada en un cruceiro, similar al que existe hoy día en el mismo lugar y que se fecha en el siglo XVIII. Lógicamente no es este el único teónimo que hemos descartado de nuestro corpus, pero por ello insisto tanto, y en este sentido soy muy pesada, en la necesidad de realizar examen directo y autopsia de las inscripciones, en este caso religiosas, para poder llevar a buen término una investigación sobre esta temática o cualquier otra. Un caso también que creo es útil desde el punto de vista metodológico es el estudio de una inscripción que se conserva, en este caso en la provincia de León, en la localidad de La Viz, cerca de Pola de Gordón, en la ermita de San Lorenzo, de difícil acceso, ya para empezar, y en la que no existe o no existía cuando nosotros estuvimos, no sé si ahora en los últimos años ha podido solucionarse esto, tendido eléctrico, es decir, no hay corriente eléctrica, con lo que para poder leer la inscripción hay que ir a unas horas en las que haya un poquito de luz, pero sobre todo llevar focos, hay que llevar un generador para poder leer. La inscripción, como podéis ver, está en el interior de la ermita y fue utilizada, está adosada a un epitafio que se relaciona, un cenotafio y a un epitafio de época medieval, bueno, cuyo ahora no nos interesa, pero fue utilizada en este caso, como se puede observar en la fotografía, como caja para las limosnas, ¿no? O sea, más digamos. La inscripción ha sufrido el mismo atentado, voy a decir, que sufrió la que hemos visto con anterioridad. Investigadores anteriores fueron también a hacer su estudio directo, pero la pintaron. Aquí podéis observar que en este caso la pintura es azul y condicionaron la lectura durante bastante, vamos a decir casi generaciones. Las lecturas que se ha dado de este epígrafe, las veis aquí, han sido 4, desde el año 84 hasta el 2002, siempre se leyó, el teónimo que se leía era Deis
Ecounur, bueno, y con variantes, no vamos a entrar en el detalle, pero tal y como se observa en esta foto en blanco y negro, luego en la otra en color, se observa que en la primera línea sí que existe el término deis, es un término latino que en la epigrafía latina del occidente del Imperio Romano suele acompañar, y no solo a los teónimos, a los nombres divinos de carácter local, está perfectamente encuadrado entre dos rosetas. Aquí se observa y aquí también se observa perfectamente. Pero quiero decir, los autores que leyeron la inscripción antes no vieron la roseta, no se preocuparon por llevar focos y luz y entonces es imposible poder dar una lectura correcta. Y de hecho, el extremo que parece recto de la roseta no es, pero es que se ha forzado y ellos pintaron una E. Con lo cual forzaban la lectura, no veían la roseta de la izquierda y forzaron la lectura de Ekeunur con distintas variantes. Sin embargo, la lectura correcta es la que se observa ahora en pantalla, es roseta, deis, el determinante latino, el nombre latino, otra roseta, y el nombre, por tanto, del teónimo es Deis Keunur, porque aquí se observa claramente un nexo, no hay ningún problema en ese sentido. Y el nombre del dedicante, y al final, pues ciertamente lo que también aparece son una édera, que tampoco se observa bien por digamos, la pintura que ellos y el dibujo que ellos hicieron. Es decir, que un trabajo de campo lleva, por un lado, a anular en algunos casos teónimos y por otro lado llega, lógicamente, a corregir lecturas anteriores y a proporcionar nuevos teónimos. Por ejemplo, este trabajo que llevamos a cabo y que publicamos en el 2012 significó para los lingüistas un quebradero de cabeza, porque era mucho más fácil desde el punto de vista lingüístico explicar el sintagma, sobre todo la primera parte del nombre Ekeunur, que el nombre de Keunur sin la E. Esto trajo consigo, además, desde el punto de vista de la historia de las religiones, elucubraciones y mucha literatura, vamos a decir, no muy científica, porque se relacionaba con un dios de los caballos, en fin. Incido en lo que, repito continuamente, una mala lectura, una lectura que no sea correcta y que no sea realizada siguiendo los pasos del método epigráfico lleva lógicamente a conclusiones históricas erróneas. Por tanto, siempre muy cautos y mucho rigor a la hora de trabajar con fuentes epigráficas. Se han utilizado también inscripciones para la construcción de edificios religiosos. Esta es la ermita de Pías, también en la provincia de Orense, sin duda alguna la más rica para este tipo de epígrafes, también los funerarios. Y en este caso el problema que teníamos era sacar una foto, porque como ven es aquí en la espadaña del campanario, bueno, ese pequeño campanario. Pero con buenos focos y demás, y con buena luz hemos podido sin problemas leer también el teónimo Torolo con Vicieco, que además tiene paralelos en otros ejemplos, digamos, más accesibles. Y incluso también nuestro trabajo de campo nos ha permitido reencontrar textos que que en los corpora anteriores se habían dado por desaparecidos. Es lo que nos ha ocurrido con una inscripción en esta población de Laxe, en La Coruña. Es también una iglesia, digamos, parroquial, que reaprovechan entre los materiales reaprovechados para su construcción, pues se utilizó esta inscripción religiosa que lógicamente bueno, no aparece entera porque se ha tenido que adaptar para la edilicia, ¿no? Para la construcción. Es una dedicación a una divinidad conocida
también por otros epígrafes, coso, con un epíteto o un determinante que no sabemos exactamente cuál era su terminación, el radical, porque puede ser tanto calaico como calaewoco, pero en cualquier caso, eso importa sobre todo a los lingüistas, a nosotros historiadores, lo que nos interesa es un nuevo testimonio, digamos, rescatado del olvido, que hemos podido, como veis, fotografiar también gracias a una buena iluminación y viene a completar el registro y la lista de las dedicaciones a la divinidad Coso en el noroeste. También hemos podido hacer, en este caso, como en algunos otros, pero en este me interesa especialmente, por lo que luego vamos a ver, una inscripción utilizada como material edilicio en una casa-restaurante, también en la misma provincia, y en este caso, en el interior de la misma, estaba prácticamente en ruinas. Fue dificilísima la tarea de poder obtener una foto que bueno, fuese publicable. Como veis, bueno, utilizábamos estos focos que tampoco había corriente de luz, o sea, fue toda una odisea poder adentrarnos primero en el edificio y luego poder sacar una buena foto de esta inscripción, que es muy interesante. Aquí tenemos la lectura, es Navia, también había sufrido un deterioro, alguien había intentado encalar el edificio con cal blanca y también había pintado en parte la inscripción, pero se lee perfectamente el nombre de la divinidad porque tenemos bastantes testimonios de la misma. Es una diosa, la diosa Navia, que perfectamente se lee en primera línea, Navia, pero nos llamó mucho la atención, y ahí ya dedicamos también un estudio, la expresión ob meritis, o sea, por los méritos. Generalmente esta expresión aparece en inscripciones honoríficas, porque es por los méritos de algún individuo que ha realizado alguna acción para el beneficio de la comunidad. Con lo cual, esto ha sido muy interesante para ver cómo estos dioses locales también merecen el mismo tratamiento que los dioses del panteón clásico y también, lógicamente, tenían sus méritos por medio de los cuales los devotos, en este caso, porque es una inscripción votiva, como se puede observar por la fórmula votum posuit, tenían los mismos, cumplían, digamos, y tenían el mismo papel que cumplían los dioses clásicos en el panteón greco-romano. Y fuera ya de todo contexto, hemos también podido localizar, y gracias que las localizamos en su momento, estoy hablando del 2008, algunas piezas que hoy están perdidas, no han podido, como podéis observar, se trata de una inscripción en un pazo, en una propiedad particular. Siempre las propiedades, para acceder a las propiedades particulares, siempre hay una dificultad mayor que para acceder al material depositado en las instituciones públicas, aunque también hay casos problemáticos. Es esta inscripción que soportaba una mesa de granito de gran peso en unas condiciones bueno, de olvido total, recubierta, o sea, está expuesta a la intemperie y dada la humedad que hay en Galicia, lógicamente se ha deteriorado muchísimo el granito. Hemos podido acceder a una antigua lectura, que gracias a una foto que nos proporcionaron los colegas del Museo Arqueológico de Orense, pero en cualquier caso, esta es una de las divinidades cuyo nombre completo es muy problemático de reconstruir, porque como las letras conservadas, o sea, las letras de la segunda línea se han perdido y por tanto podría ser el determinante, podría ser tanto a la nóbrica como a lansbrica. Los lingüistas sobre todo discuten, yo prefiero poner simplemente 2 puntos y, ¿no? Porque es muy difícil inclinarse por una
o por otra. No hay ningún paralelo, se trata también de un determinante que es un unicum y por tanto este es un problema serio, difícil de resolver. También, como no, ha habido nuevos hallazgos que nos han permitido corroborar lecturas anteriores y de inscripciones que habían desaparecido y que solo conocíamos por manuscritos. Es el caso de esta inscripción de Pontevedra, de Caldas de Rei, que solo conocíamos, como podéis ver, por un manuscrito, dedicada a la divinidad de nombre Edobio. Y la suerte ha querido que en el año 2011 apareciera esta magnífica inscripción con un texto muy, muy interesante en la que leemos sin problema el mismo nombre, ha dejado ya, mismo teónimo, ha dejado de ser un hapax, y ya tenemos dos testimonios, por tanto, y con una interesante, podríamos hablar de la sociología de los cultores, no tenemos tiempo, pero que ha aportado información muy interesante para poder reconstruir aspectos de la sociología de los cultores. En definitiva, con la fase heurística nos ha permitido, digamos, lo he puesto aquí claramente señalando en rojo, pasar, digamos, de las divinidades innominadas de época prerromana a un rico formulario teonímico de carácter local en época romana y en el Alto Imperio. Sin la epigrafía esto hubiera sido imposible. Hemos podido establecer la tipología de la teonimia local del norte hispano, luego veremos los números, y es riquísima, es de las más ricas, complejas e interesantes del occidente del imperio. No voy a decir que es la única porque no es así, pero las comparaciones que hemos podido hacer con los panteones galos o demuestra que la riqueza del panteón del norte hispano es enorme. Tenemos nombres divinos simples de este tipo, Abione, Arne, tenemos asociación de nombres divinos, o sea, de dos divinidades, lo mismo que existe en el panteón clásico, Rea Bandue, Reo Bormánico, lo sabemos porque son dos divinidades, dos nombres divinos que tenemos además individualmente constatados. Y tenemos un ejemplo perfecto además de, entre comillas, vamos a decir, sincretismo entre divinidades locales y divinidades clásicas. Tenemos Fontibus, Actiniensibus et Apollini. Llamo la atención de que no es, como podéis observar, no están en nominativo. Siempre, dado que la mayor parte son divinidades locales, no podemos asegurar cómo era el nominativo y, por tanto, siempre damos los nombres de los teónimos en el caso en el que aparece en el epígrafe, ya sea dativo o genitivo. Tenemos epítetos utilizados como teónimo, tenemos nombres de divinidades locales más epítetos locales, tenemos nombres de divinidades clásicas más epítetos locales, como es el caso de Gemios Turicense. Tenemos nombres de divinidades tanto locales como clásicas que añaden, como hemos visto en algún ejemplo, un término latino, Deus, Dea, Dominus, etc. Es decir, tenemos constatado hasta el presente unos 148 nombres divinos, pero el total de referencias es mayor, es 227, descartando todos aquellos inseguros, porque si no, y en algunos momentos se hablaba de casi 300, pero hemos hecho, lógicamente, hemos descartado todos aquellos que son inseguros y que pueden llevar a teorías un poco complicadas o problemáticas. Es decir, que algunas de estas divinidades aparecen representadas, pues, por ejemplo, 6 veces y otras, como es el caso del santuario de Ofacho, 25 o más veces. El Deo Lari Vero Breo, en el que no nos podemos detener, pero que es una magnífica lección de cómo se construye el nombre de una divinidad. Lógicamente, para desbrozar todo este camino de datos y para poder establecer, yo creo que en la actualidad ya una lista y una tipología ya más o menos fija del formulario teonímico,
también hemos tenido que recurrir a la interdisciplinariedad. Y en este caso, los lingüistas y los trabajos de los lingüistas han sido de gran ayuda. Cito, como no, el trabajo del profesor Deó del 86, que yo luego continué y completé en el 2001, 2002, y que ahora también, esto que estáis viendo, de hecho, está en prensa. O sea, también es algo que os presento hoy por primera vez, pero para, digamos, poder completar ya toda la variada tipología del formulario onomástico teonímico, como sería correcto decir. Y aquí, en este mapa, podéis ver la distribución de este formulario. Simplemente decir que es que cuando a veces hemos presentado este mapa que ha realizado Marta Fernández Corral para publicarlo, pues siempre nunca nos lo admite, o en muy pocas ocasiones, dado que exige demasiada, o sea, es muy complicado llevar todos estos nombres, muchos de ellos compuestos de 2 elementos o incluso de 3, a una publicación, digamos, pues de las habituales, en el formato habitual. Pero creo que esta es muy gráfica. Como ve, el número mayor de testimonios se centra, como ya decía, en los conventus del noroeste, el Conventus Asturum, el Ocense y el Bracara-Augustano. Es, digamos, tendríamos que ir hacia el noroeste. Hay un claro vacío en toda esta zona del Conventus Cluniensis, pero la mayor densidad del panteón local lo encontramos en el noroeste. Una vez recogida la fase, digamos, toda la documentación y establecido el corpus, llegamos a la fase última del método de investigación, que es la hermenéutica, es decir, la interpretación de los datos obtenidos del trabajo heurístico. Lógicamente, este trabajo de hacerse teniendo en cuenta que nos movemos en el marco de la religión provincial romana, donde encontramos panteones mixtos. Nosotros hemos analizado sobre todo los panteones, el panteón local, pero también hay que tener en cuenta que estas mismas poblaciones realizan sus votos y hacen sus dedicaciones a dioses del panteón clásico, si quiere, mejor mediterráneo. Y lo que hemos podido comprobar, creo que sin lugar a equívocos, es que los panteones del norte hispano corresponden a un fenómeno religioso poscolonial. Bueno, he puesto el término poscolonial porque pues, me parece muy moderno, lo he puesto entre comillas. Es decir, es un fenómeno claramente posconquista. O sea, es gracias a una práctica que los romanos dan a conocer a estos pueblos del norte, el hábito epigráfico, que hemos podido y podemos conocer aquellas divinidades que antes no tenían nombre y ahora, gracias a Roma, digamos, adquieren ya una identidad y tienen un nombre. Otra cuestión muy clara es que yo estoy convencida de que no podemos seguir utilizando la terminología que ha usado la historiografía tradicional. Se hablaba de dioses indígenas, inalterados tras la conquista. Esto es una terminología que debemos dejar de usar en la investigación actual sobre los panteones locales del Imperio Romano, los provinciales. Se habla de dioses locales adaptados a la nueva realidad política administrativa, que no es otra que la religión cívica, es decir, la religión de las civitates, que son las unidades administrativas que los romanos expanden también en esta parte de Hispania. Creo que sin que sea exactamente igual, porque no es igual, hay un texto de Heródoto que nos puede ayudar a comprender este proceso tan importante que tuvo lugar en la zona norte de Hispania tras la conquista, antes y después. Heródoto, en su obra histórica, en el libro 2,
nos dice que los pelasgos, ese pueblo medio mítico del que que antecedieron a los pobladores, digamos, de la Hélade, dice, los pelasgos, y lo sé por haberlo oído en Dódona, ofrecían todos sus sacrificios invocando a los dioses, pero sin atribuir a ninguno de ellos epíteto o nombre alguno, pues todavía no los habían oído. Pero posteriormente, al cabo de mucho tiempo, los pelasgos aprendieron los nombres de todos los dioses que habían llegado procedentes de Egipto, salvo el de Dionisio. El de este dios lo aprendieron mucho después. Cuando los pelasgos preguntaron en Dódona, el más viejo santuario, el más antiguo santuario de Grecia, si debían adoptar los nombres que procedían de los bárbaros, el oráculo respondió afirmativamente. De ahí que desde aquel momento en sus sacrificios emplearan los nombres de los dioses y posteriormente los griegos lo recibieron de los pelasgos. Ciertamente todos los nombres del panteón local son nombres locales, no son nombres clásicos, pero la identidad y el reconocimiento de su existencia tiene lugar lógicamente en época romana, y se convierten en dioses que reciben ritos y cultos muy similares o idénticos al que reciben los dioses del panteón clásico. Esta inscripción no me puedo detener en ella, pero simplemente para que veáis lo interesante que es este cambio, esta reformulación de los dioses locales. Aquí tenemos una inscripción que es de carácter público, hallada cerca de la actual Astorga, la antigua Astúrica Augusta, la ciudad más importante del convento es Asturum. Está dedicada a un dios indudablemente local, Deo Vago Dom Naego, pero como se puede observar, es una clara dedicación pública por Sacrum Res Publica Asturica Augusta. El término república nos lleva a ese ámbito y además intervienen en el acto los magistrados. Y aparece una fórmula que no quiero dejar de mencionarla, que es la fórmula ex donis. Y además aparece, es una placa, aquí teníamos las medidas, el lateral derecho, que se conserva, también estaba en el izquierdo, pero eso se ha perdido, el nombre del curator que se encargaría del acto que nosotros en alguna medida se nos escapa. Esta es una inscripción que se fecha entre fines del 1 y comienzos del 2. La fórmula esdonis solo se conserva, se atestigua, en 5 epígrafes, uno de Latium, 2 de Moesia Inferior y la variante de Doneis en Aquileia. Solo contamos con 5 inscripciones en todo el occidente del Imperio Romano. Y el término hace alusión a donaciones monetarias. Se traducía como donativos o como colecta, pero claramente nos pone en relación con la pecunia sacra, tal y como aparece en una de las leyes sagradas más importantes, fechada en el 58 a.C. en Italia, la famosa Lex Aedis Furcensis, o en la Lex Colonial de la península ibérica. Es decir, nos está indicando que en esta civitas latina de Astúrica Augusta, los magistrados locales habían elegido como divinidad tutelar a este dios, a esta divinidad local, y a ella van destinadas, como si se tratase, en el caso aquí clarísimo lo vemos, como si fuese Juno, Higia o Esculapio, esas donaciones, es decir, ofrendas monetarias de los cultores que reciben o bien el término también se denominan pecunias tipis o pecunia sacra. Nos preguntamos cuál era la finalidad de esta pecunia sacra en el caso de Astúrica Augusta, ¿no? Del dios vago Don Naego, y de la que eran responsables los magistrados locales. Bueno, aquí hay una hipótesis que fue formulada. No se ha investigado mucho sobre esta cuestión, se ha dejado de lado. Solamente Tranois, en el 81, ya planteó
que fuese destinada esta pecunia sacra a la adquisición de los animales para el sacrificio. Esta es una hipótesis que puede ser factible, probablemente dado la importancia del rito y que no había culto que no llevase consigo asociado una serie de ritos, ¿no? Pero en mi opinión podemos ir más allá, y es que si comparamos con esta inscripción con el resto de inscripciones que antes, estas que tenéis ahora en pantalla, con el resto de inscripciones que presentan la fórmula Esdonis, que son, como la de Astúrica Augusta, no votivas en ningún caso, no son de carácter votivo, y que por tanto lo único que están diciendo es la donación de estas ofrendas, de estas monedas, podemos pensar, y además son públicas, si tenemos en cuenta además la tipología del soporte, que es una placa, que en el texto, en el lateral derecho, aparece el nombre y el cargo de curator, yo me pregunto si no estaremos ante la dedicación de una estatua al dios vago Don Naego, puesto que en las inscripciones en las que aparece ese término, lo que se dona es también una estatua, tanto a Juno como a Ige como a Esculapio. Este es el formulario que siempre contamos en dedicaciones de estatuas. Y, por tanto, podría estar, lógicamente, no encastrada, sino adosada a la parte frontal del pedestal de esa posible estatua. Es una posibilidad a tener en cuenta porque, además, el lugar donde se encontró, como no, es una inscripción también hallada en contexto secundario, en el suelo justamente en el suelo de una vila romana de época bajo imperial, además había sido cortada para ser reutilizada, en fin, pero el lugar está a 20 kilómetros de Astúrica Augusta. Algunos investigadores plantean que pudiera ser un santuario de Confín, yo no me atrevo a afirmar esto, pero lo que es importante, creo, es que a una arquitectura, puesto que probablemente habría una pequeña aedes, es decir, una edícula. De hecho, la tradición ya desde el siglo XIX habla del templo, ¿no?, de la milla del río. Aunaría arquitectura, si nuestra hipótesis es correcta, escultura y, por supuesto, escritura, ¿no?, el epígrafe. Un paralelo, aunque no es exactamente idéntico, lo tenemos en la capital del otro conventus, en la capital o en la ciudad más importante del conventus Brácara Augustano, en la llamada y conocida Fonte do Ídolo, que aúna también en ese sentido estos tres elementos, tal y como han demostrado los arqueólogos, ¿no? Que tendríamos la inscripción, la escultura y también dentro de un edificio. Es decir, que en definitiva, en la Civitas Latina de Astúrica Augusta, si nuestra hipótesis es correcta, encontramos, plasmaría la inscripción que acabamos de ver, plasmaría que en Astúrica Augusta, repito, una Civitas Latina, encontramos las disposiciones legales que existen en materia de religio en Italia y que son válidas para todo el Imperio Romano. Tenemos una divinidad tutelar de carácter local y, por supuesto, nos daría información, por tanto, sobre la creación de un panteón cívico en el que tendrían un papel clave, lo mismo que en Roma, primero como el mismo papel que tenían en Roma el emperador o los senadores, los magistrados locales. Habría una nueva jerarquía divina, lógicamente, y las divinidades locales tendrían una nueva identidad y funcionalidad. Es decir, Roma contribuiría a redefinir esas divinidades locales, esas divinidades de nombres locales y no clásicos. Lógicamente, para concluir con esto y ya también con la fase hermenéutica, digamos que para poder valorar en su justa medida estos aspectos que hemos ido viendo, tenemos, como ya antes he dicho, encuadrarlos en el estudio de las religiones provinciales romanas. Y en ese sentido es absolutamente necesario el método comparativo, tal y como ya el gran epigrafista Luis Robert en 1953 defendía, diciendo que era regla de oro y regla de hierro,
y a pesar de que algunos investigadores, algunos colegas hablan ahora como si fuese novedad de la epigrafía comparada, ¿no? Es decir, es necesario totalmente, y eso vale para vuestras investigaciones también, pues ver lo que ocurre en el resto de los panteones de la Europa céltica, recurrir al método comparativo, y en este sentido nos ha sido muy útil presentar nuestros resultados en el proyecto europeo al que ha hecho antes referencia la profesora Ortiz Urbina, cerca, o sea, sobre las fuentes epigráficas de las religiones célticas, ¿no? Aquí tenéis más o menos un resumen de las distintas publicaciones de este proyecto, y no voy a dejar de citar la página, el enlace, el link de nuestro proyecto de investigación, que se mantiene más o menos vivo, donde podréis encontrar las publicaciones de todos los que hemos formado parte del mismo. Ya antes mencionaba a la doctora Silvia Alfayé, también Estíbaliz Ortiz de Urbina y Manuel Ramírez Sánchez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y también han colaborado en el mismo pues, algunos lingüistas como, por ejemplo, Joaquín Gorrochategui. Es decir, aquí podéis encontrar un poco bueno, la bibliografía más, bueno, más antigua y también más reciente sobre el tema, y creo que a quien le interese puede adentrarse un poco en el proceloso mar del estudio de las religiones antiguas, y en este caso de las religiones locales. Y ya para terminar, porque creo que ya me estoy excediendo del tiempo, y cerrar el círculo, cierro como inicié mi exposición. Una de las premisas básicas, yo creo que es absolutamente necesaria en el método epigráfico, pero en definitiva también para cualquier otro método de investigación, trátese de la fuente que sea, es el rigor. Y creo que rigor es lo que destila, por ejemplo, un libro que a mí me fue de gran ayuda y también puede seros de gran ayuda, sobre todo los interesados en la epigrafía latina, pero no solo en la epigrafía latina, es el libro di Stefano Mansella, Mestiere di Epigrafista, donde podéis encontrar desde el punto de vista técnica apoyo a muchas de las dudas que os pueden surgir, tanto para el cálculo de una inscripción como para la descripción de las letras, o sea, para todas estas cuestiones técnicas que exigen, como he dicho antes, trabajo, paciencia y dedicación. Antes y ahora, es lo mismo. Y, como no, es el mismo rigor que destinan siempre todos los trabajos del profesor Legou, que todos conoceréis por el manejo de Hispania Epigráfica, de la Epigraphic, perdón, de la Epigraphic, y como él decía, el rigor es con la cultura epigráfica la clave para la cultura epigráfica para poder detectar anomalías y restablecer los hechos. Y como señala este investigador, nada nos debe extrañar, pero todo nos debe sorprender, porque la virtud del extrañamiento es un motor poderoso para la curiosidad, ¿no? Si se quiere, lógicamente, dar la lectura correcta y desde el punto de vista hermenéutico la interpretación correcta, esto es absolutamente necesario para poder comprender todo el documento, porque no hay que olvidar que, aunque es muy útil el método comparativo y necesario, todo documento epigráfico es en sí mismo un único. Nada más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis formular. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la profesora María Cruz González Rodríguez por, bueno, dice el rigor,
es para la cultura epigráfica la llave para detectar las anomalías y restablecer los hechos. Gracias a su rigor, a su trabajo, paciencia, dedicación, estos 147 nombres de divinidades locales, pues bueno, han visto o son nombres fiables, seguros, en esas 227 referencias, descartando todos los que se han dado, ¿no? Y que se han publicado, republicado y que funcionaban o aparecían dentro de un corpus que desde luego no era riguroso. Nada, muchísimas gracias por esta lección magistral de epigrafía, con toda la metodología, vamos, esencial y única, con estas fases, ¿no? Heurísticas y hermenéutica para desbrozar lo que no es nada fácil. Lo ha hecho fácil, pero es dificilísimo. Y encima, con toda la búsqueda en un paisaje, como ella decía, rural, ¿no? De territorios cívicos rurales con muchos problemas para la localización de estos epígrafes y también para la lectura, ¿no? Muchos de estos epígrafes, pues su conservación a la intemperie permite en muchos casos una muy complicada lectura. Bueno, estamos viendo algunas en el chat, ¿no? Algunos comentarios de bueno, la doctora Carolina Cortés Bárcena, agradeciendo la metodología y toda la conferencia de algún estudiantes de doctorado. No sé, como ha dicho la profesora González, cualquiera que quiera preguntar, mejor oportunidad no van a tener. Y sobre todo de primera mano y de alguien que ha recorrido durante años y seguirá haciéndolo esta metodología epigráfica. ¿Hay alguna? Buenos días, Sí, Esperanza. sí. Bueno, yo quería, desde luego, suscribo todo lo que acabas de decir, Estíbaliz, y quería felicitar a Maricruz, como siempre, pero vamos, por esta excelentísima intervención que has tenido. Y, y quería decirte, porque me ha sorprendido mucho la enorme cantidad de divinidades del noroeste, pero muchísimo. Entonces, no sé si habrá, qué puede haber detrás o cómo puede explicarse, porque realmente es impresionante, ¿eh? ¿No? Gracias, Esperanza, por tus palabras, que también son fruto de la amistad, de la amiguitia. No, no, no. No, ya, esa es la eterna pregunta. Ah, sí. Sí, y de difícil respuesta. Y además no única respuesta creo que hay. El noroeste en general, o sea, ese espacio que configura lo que hoy es Galicia, norte de Portugal, o sea, hasta el Duero, y Asturias, la actual Asturias y León, es decir, Conventus Asturum, Lucensis y Bracaragustano, es un mundo muy complejo a todos los niveles y siempre nos seguimos haciendo la pregunta. Lourdes Albertos ya había apuntado algo. A ver si me explico, si lo logro explicar. En el resto, esta zona forma parte de lo que lingüísticamente se llama la Hispania indoeuropea, ¿no? Que abarcaría más o menos desde el Tajo hasta el Ebro, bueno, y la costa.
En el resto del área indoeuropea, excluido el noroeste, abunda sobre todo en los epígrafes de carácter funerario, abunda un sistema onomástico peculiar, que es la mención de las cognaciones o de los grupos familiares. Y por contra, en la zona estricta de Galicia, estos grupos familiares o cognaciones no se constatan. Lourdes Albertos apuntó en los años ya 70 del siglo pasado en la posibilidad de que en estos nombres de dioses, además con unos epítetos siempre fijados con un sufijo que repite el sufijo o que coincide con el sufijo de las cognaciones, podían estar encubriendo, digamos, este tipo de grupos de parentes. Es decir, su supuesto era que podían ser divinidades, digamos, protectoras de grupos familiares, ¿sabes? Bueno, Vale. pero esto no lo podemos afirmar, porque lo que ocurre en la Galaequia es que el sistema onomástico, el sistema onomástico de los individuos, aquí sobre todo lo que aparece son los castela, que son y tienen relación con el territorio. ¿Me explico? Es el paisaje de los castros, ese tipo de hábitat que de hecho siempre se habla de la cultura castreña. Y muchas de estas divinidades, tanto por la localización de los hallazgos, e incluso desde el punto de vista arqueológico, porque hay datos, muchas de ellas pueden ser, o muchas de ellas son, podríamos decir, por los sufijos que presentan, pueden ser con bastante probabilidad, si no con, vamos, al menos el 80%, divinidades protectoras de estos asentamientos. Y luego otra parte de estas divinidades, como la última que he mencionado, el dios vago Don Naego, es claro que es la divinidad tutelar de una kiwitas. Es decir, yo no sé, esta gran riqueza yo creo que tiene que ver, pero eso también una hipótesis, como decir, tiene que ver con la fragmentariedad enorme de de la esta zona, de estos 3 conventos, porque el hábitat, incluso este hábitat castreño también así lo demuestra, y pues quizá también cumple un papel, a ver, ¿cómo dirías?, en la creación de las identidades que Roma construye y reorganiza a partir de la realidad fragmentada que allí encuentra. Las civitates las crea a partir de los grupos de la realidad que encuentra. Y entonces es como, no, a ver si es que es muy difícil esto de explicar, igual lo estoy liando más. Es como si fueran las matrioscas, no sé cómo... Ya, sí. Existen, algunas de estas divinidades podrían ser protectoras de grupos de parentesco amplio, digamos, porque tenemos algunas otras en ciertas áreas de la zona indoeuropea. Otras podrían ser protectoras de castros, de los núcleos de habitación pequeños, y como en el territorio de las civitates también hay castros, otras son protectoras de todo el grupo de conjunto, o sea, de lo que es la unidad político-administrativa por excelencia de carácter romano. Es decir, y pueden ser utilizadas por Roma en el sentido de, porque Roma en definitiva crea muchas de estas civitates, ¿no? Reorganiza los castros, es decir, el caos, entre comillas, que encuentra, necesita reorganizarlo de alguna forma para gobernar mejor aquel territorio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces tuvieron que cumplir un papel que el problema es que se nos escapa, pero tiene que haber algunas razones históricas. Creo que, pero no tenemos una respuesta segura, o al menos yo no la tengo, porque hay otro problema, y es que no conocemos
la funcionalidad de estas divinidades. Y hay un problema serio porque el estudio de estas divinidades y de estos panteones ha estado durante mucho tiempo, bueno, a ver, se han ocupado de él los lingüistas, lógicamente, porque son nombres porque son de divinidades, si no diríamos endemoniados. Y en muchos casos no se sabía ni siquiera cómo, o sea, el formulario teonímico cómo era. Esta divinidad que yo he dicho, el Deus, el Ar, Verus, Breus, se ha leído de muchas formas distintas. Se juntaba todo, o en fin, que dio muchos quebraderos de cabeza para la reconstrucción del formulario teonímico. Entonces, los lingüistas sobre todo, y los estudios que hay en este sentido, y hay un magnífico artículo de José María Vallejo, de nuestro departamento, que llama la atención sobre este dato. Nadie hasta ahora se había atrevido a decirlo con tal claridad. Los estudios sobre todo son de carácter etimológico, y el nombre del Dios por sí solo no explica la función del Dios. Claro. Y claro, ¿qué nos ocurre? Que nosotros no tenemos la literatura que tenemos para el caso de los dioses del panteón mediterráneo, sean dioses egipcios o sean dioses griegos. Hay una literatura de Zeus, tenemos literatura abundante para poder entender todos esos epítetos de Zeus, cuál es el significado de cada uno, ¿no? O de Júpiter. Pero el problema nosotros es que solo no hay las fuentes, o sea, lo único que tenemos es la epigrafía. Y claro, en ese sentido la lingüística no es suficiente. Entonces, yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo interdisciplinar y hablar cada especialista, hablar cada uno de lo que sabe. Es decir, yo nunca podré hablar, ni me atreveré, sería una osadía y el científico, ponerme yo a hablar desde el punto de vista lingüístico de estas divinidades, ¿no? O sea, y lo mismo que no podría, y al revés, pero creo que es absolutamente necesario la combinación de estudios lingüísticos alejados de los estudios etimológicos, porque aquí cada lingüista, en función de la escuela a la que pertenece, te dice una cosa. Para unos son divinidades fluviales todas, para otros son divinidades de las montañas, y luego bajan del llano a la montaña, o sea, y eso no te sirve prácticamente para nada. Y de la antropología, los historiadores de las religiones, y leer las fuentes, a los autores antiguos, quiero decir, lo que los autores antiguos nos explican del panteón griego y latino, o romano, sí, o romano. En ese sentido, creo que hay unos trabajos excelentes de investigadores, sobre todo franceses, que están realizando unas bases de datos sumamente interesantes para el mundo, claro, sobre el panteón griego y el panteón romano, y también el panteón del Próximo Oriente, ¿no? Sobre fenicios, púnicos y demás. Es un equipo francés que lleva años trabajando, y yo personalmente he aprendido mucho de las lecturas de sus trabajos, porque claro, parten de más información, o sea, de fuentes literarias que explican muy bien cómo cómo se creaban los dioses en los distintos panteones. Claro. A mí al menos sin que quiera decir, o sea, no quiere decir con esto que se pueda llevar, ¿entiendes?, de forma mecánica aquel esquema porque es absoluto, no, pero que te dan alguna pista, o sea, creo que solamente podremos entender estas divinidades que llevan incluso, iba a decir o sea, 3 nombres, ¿no? Rebe, Anabaraedo, tal, o sea, llevan hasta dos determinantes, cuando no 4. A ver, si entendemos todos los epítetos de Júpiter, que son muchísimos, ¿no? O ese deseo de Afrodita para que no fuera su hermano más que ella, pedir
que le dieran ahí algún epíteto más, o sea, algún poder, digamos, más, ¿no? O sea, porque yo creo que estos epítetos determinantes del panteón local tendrían que ver con los méritas. O sea, quiero decir, Claro. esa descripción dedicada a Navia por los méritas me hace que pensar cuando encuentro una divinidad con dos. Cada uno de ellos tendrá un significado, es decir, Júpiter óptimo et máximo. Ahí lo tenemos claro, ¿no? Pero es muy complicado, ¿eh? De hecho, no nos hemos dado cuenta hasta hace nada de que algún formulario teonímico que se había dado como nombre de única divinidad puede ser, al menos yo así lo creo, una asociación de dos, como ocurre en el panteón griego y romano, pero siempre se había entendido. Y yo creo que a veces nos encerramos mucho en solo lo nuestro, o sea, hay que abrir más yo creo que tenemos que ver más allá de lo estricto, bueno, el método comparativo al que he aludido, y yo creo que nos pueden enseñar, aunque no a explicar la funcionalidad de los dioses, igual a intentar entender un poquito este mar proceloso. Este mar proceloso, pero que tiene que responder, desde luego, a una realidad histórica que, como en otras muchas ocasiones, sobre la que tenemos, como en otras muchas más ocasiones, más dudas e incertidumbres que certezas. Pero bueno, por eso nos entretenemos con estas investigaciones. Muchísimas gracias. He contestado, pero es que no tengo respuesta. Muchísimas gracias. ¿Cómo no contestar? Que te he contestado. Muchísimas gracias, Maricruz. No sé si hay algún lingüista entre los presentes que no sé si Lambert se ha marchado, es que Lambert es de indoeuropeo. Sí. Nada, vamos, todas las preguntas son elementos de admiración por el trabajo. Discúlpame, Estíbaliz. Lo único es que invito a los jóvenes investigadores, bueno, no sé, a adentrarse por este mundo. Se necesita nueva savia. Y yo creo que ofrece muchas perspectivas interesantes, todo lo que tiene que ver con el mundo de la religión antigua, ¿no? Tanto sea clásica, pero bueno, sobre todo la religión provincial. Y repito, como siempre he dicho cuando participaba en el doctorado, lo necesario que es la interdisciplinariedad. Y con los colegas de Derecho Romano, Esperanza, sí, ese texto en la fórmula Esdonis, yo no lo veía hasta que no leí las leyes sagradas. O sea, hasta que no leí la ley de Fulfo, la Lex Aedis Fulfensis, y que se me abrió, digo, claro, es que es esto, ¿cuál es el destino de la pecunia sacra? O sea, que se puede destinar a, ¿cómo se dice?, a embellecer todo aquello que embellezca el locus sacer, ¿no?, el santuario. No puede ser para fines profanos, o sea, quiero decir, va destinada, en principio, podría ir destinada a comprar los objetos, animales. Los materiales, no, lo animales. necesario culto, que es lo que dice los animales para el sacrificio, el urqueos, bueno, estas cuestiones, ¿no? Pero también puede ser para embellecer el lugar o para dedicar, eso es. Y el derecho, vamos, quiero decir, las leyes sagradas para este tema de la religión son absolutamente imprescindibles. Y aunque nuestro mundo está alejado, pero dentro del mundo, o sea, esto ya es Roma. Quiero decir que a veces nos olvidamos que es una parte del Imperio Romano, y entonces es una parte de Hispania, y entendiendo la romanización como en sentido estructural de cambio profundo, el norte clarísimamente integrado y asimilado todas las premisas de la religión romana,
porque el formulario, aparte de este JAPAS, del JAPAS de ex donis, es votum solvis divers merito, la mayoría. ¿No? Y eso solo lo entienden, o sea, es propio de la religión romana, y son divinidades indígenas. Yo alguna vez escribí que los dioses locales, perdón, al igual que los fieles, también se integraron en el imperio, ¿no? Olvidaron, los extranjeros del mundo civilizado, ¿no? La toga sustituyó. En ese sentido, durante mucho tiempo hemos hablado, y yo he hablado, y he utilizado de divinidades indígenas como inmutables. La historiografía estuvo muy mediatizada en los años 80, quizá estuvo mediatizada por aquella idea que teníamos de vivencias y indigenismo. Entonces hubo que dar un poco, o sea, hubo que esperar para poder entender esto, gracias a trabajos, porque yo siempre mencionaré un trabajo básico para entender la religión provincial humana, que es el de Van Antingen sobre la religión en las Galias, que es un trabajo que en ese sentido creo que para el caso de las Galias marcó un antes y un después en general para la historiografía sobre el tema, o los de John Chai sobre la religión antigua, o sea, si no, es muy difícil. Tienes en cuenta las dos direcciones, pero y ahora se está abriendo un poco camino en esta dirección, pero no hay demasiados trabajos en este sentido, Se sigue hablando en la historiografía actual sobre el tema, sí, se sigue hablando de divinidades indígenas, se sigue un poco ese esquema todavía. No sé, por eso digo que las nuevas generaciones pues son las que en definitiva van a poder un poco contribuir a avanzar en este camino, a diferencia de lo que pasa en Francia o en otros sitios. El enfoque. Bueno, todavía continúa más de la mitad, ¿no? Pero bueno, si queréis hacer alguna pregunta, eso. Irene, Eleni, Dulmara, Miquel, Kepa, entre los que continuáis. ¿Alguna pregunta o...? Bueno, tendremos la oportunidad también de... Perdona, tenía cerrado. Gracias a todos por asistir y mira, aprovecho para despedirme de los doctorandos, ahora públicamente, que no había tenido ocasión. O sea que ánimo con vuestras tesis y con vuestro trabajo. Y, bueno, espero que en cierto sentido, o aunque solo sea un poquito, os haya servido el seminario. Gracias a vosotros por estar ahí hasta el último momento, además. Bueno, aprovecho también para volver a expresarle nuestro agradecimiento en latín también, y tendríamos que escribirlo, ¿no? Ahí con letras bien perceptibles, gratias plurimas, tibi, diría bobis a ambas, agimus magistrae, a ambas. Bueno, también emplazamos a la profesora Esperanza para que en otro momento pues, nos pueda ilustrar también con una de estas, bueno, estos seminarios de los que nadie mejor, ¿no? Que quienes, como decía la profesora González, ¿no? Han tenido la dedicación, el trabajo, la paciencia y continúan con ello y vais a tener que continuar. Perdonad porque necesitamos que continuéis. Yo creo, ¿verdad, Esperanza? Los que jóvenes, pero los mayores. Yo creo que al final, pero al final esto es como una adición. Ya, entonces uno no se quita de las adicciones tan fácilmente, además es también una pasión, ¿no? Y entonces, no recuerdo el nombre, una investigadora italiana que creo que vivió hasta los 103 años, creo que era de ciencias, que tuvo el premio Nobel
Levi, creo que era, no me acuerdo, pero Alimentario, decía, ¿cómo? mientras no se arrugue, aunque se arrugue la cara, mientras no se arrugue el cerebro, pues seguiremos en la tarea. Lo único que ganamos con el otium cum dignitate que nos trae la jubilación es otro tiempo, no tener que andar, digamos, pendiente de las fechas para entregar los artículos, corrigiendo los trabajos fin de grado o estas cuestiones, ¿no? Y tomarlo de otra forma, pero bueno, mientras sigamos eso, sin arrugas en el cerebro, pues seguiremos, ¿no? Y es verdad además que la cuestión es que la curiosidad y las preguntas las seguimos manteniendo, ¿no? Y entonces, Exacto, lo que antes decíamos cuando leía el claro, texto o sea, el motor, en definitiva, claro, de la si no se te investigación. quita ni la curiosidad y las preguntas siguen ahí, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil dejarlo, porque Y porque son temas que, bueno, quiero decir que te siguen presentando retos claro, y, eso pues, es. Sí. entonces seguiremos viendo. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Pues bueno, Diríamos, vamos, en nuestra lengua también, hasta luego, Geroarte, y estamos en contacto. venga, Bueno, muchísimas Muchas gracias, gracias. muchas Y, gracias, y Estíbaliz. nada, estamos nos vemos. pues todos estos meses que continúan. Venga. Muchísimas gracias. Hasta luego.